Hola nuevamente, el día de hoy vamos a hablar sobre los problemas de ansiedad. Se trata de situaciones difíciles, desgastantes, que desgraciadamente son muy comunes ya en nuestra sociedad, ¿no? Es muy común en la psicoterapia, en el consultorio, y también desgraciadamente hay mucha desinformación en la sociedad sobre estos problemas. Muchas personas no saben ni siquiera que existen hasta que los padecen, e incluso padeciéndolos tardan mucho tiempo en darse cuenta que son situaciones de ansiedad, pues porque hace falta información. También las familias de las personas que sufren ansiedad a veces no lo entienden muy bien o incluso no les creen, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a hablar sobre los problemas de ansiedad y los primeros pasos para trabajar con ellos. Es difícil definir la ansiedad porque puede presentarse de muchas maneras y acompañada de muchos trastornos. Algunas de las primeras definiciones suelen ser un poco vagas por ello, ¿no? Por ejemplo, estado emocional displacentero acompañado de cambios somáticos y psíquicos, ¿no? Nos podemos dar cuenta que muchos estados mentales pueden entrar en esta caracterización o en esta definición. De hecho, el manual de diagnóstico habla de una respuesta anticipatoria, es decir, como una especie de estado de alerta ante una amenaza futura que puede ser real o puede no ser real, ¿no? Para no meternos en discusiones técnicas ahorita diferenciando entre la ansiedad, la angustia, el estrés, el temor, vamos a hablar en general de la ansiedad como esta tensión mental bastante displacentera y desagradable que tiene bastantes características comunes, como serían las siguientes. Por ejemplo, las personas cuando padecen ansiedad suelen sentirse nerviosas o tensas, inusualmente tensas, suelen sentir una inquietud o intranquilidad, una dificultad para concentrarse. Cuando la ansiedad es mayor, bueno, hay un temor a que suceda algo terrible, ¿no? Algo terrible a la propia persona, hay temor incluso a la muerte, temor a que le pase algo a nuestros seres queridos. Hay una sensación de pérdida del control. Cuando la ansiedad ya es un poco más fuerte, esta sensación es bastante común. Y también hay casos con agitación motora y síntomas somáticos, es decir, síntomas físicos como pueden ser la sudoración, el temblor, las náuseas, los mareos, las palpitaciones, como en el caso de los ataques de pánico, por ejemplo. Son diversas las situaciones relacionadas con la ansiedad por las cuales las personas llegan al consultorio. Como les decía, una muy común es el ataque de pánico. Vamos a entender el ataque de pánico como una aparición súbita de un malestar intenso que alcanza su máxima expresión en pocos minutos y durante ese tiempo se producen síntomas psicológicos y también somáticos como aquellos de los que ya hemos hablado, ¿no? Sudoración, palpitaciones, temblores, mareos, náuseas incluso, y algo muy común en los ataques de pánico es que las personas pueden llegar incluso a temer por su propia vida o que algo muy terrible va a suceder, ¿no? Lo viven casi como una certeza, ¿no? De que algo malo va a pasar o que me voy a morir. Es este temor el que orilla a estas personas incluso a llegar al hospital y suele ser en los hospitales donde les dicen que pues no están teniendo un ataque cardíaco ni tampoco un ataque respiratorio como las personas pueden pensar, sino que se trata de una situación de ansiedad. Es un ataque de pánico, una crisis de ansiedad y pues deben de atenderla con un especialista y por eso llegan al consultorio. Otras personas llegan porque tienen más bien crisis recurrentes o tienen intranquilidad de que sucedan más ataques, ¿no? Una vez que uno ha sufrido una crisis de ansiedad o un ataque de pánico, desea que no vuelva a ocurrir. Es tanto el sufrimiento que hacemos todo lo posible porque no vuelva a ocurrir, ¿no? Y el solo hecho de pensarlo nos produce mucho temor. Otras personas llegan, por ejemplo, con pensamientos obsesivos que acarrean muchísima ansiedad. Los pensamientos obsesivos son intrusivos, es decir, llegan a nuestra cabeza sin que los invitemos y se quedan en nuestra cabeza sin que los podamos hacer a un lado o los podamos apagar. Es como un gran taladro que se enciende, nos taladra la cabeza y no lo sabemos cómo detener, ¿no? Argumentamos contra nuestros pensamientos, pero estos pensamientos lanzan a su vez más argumentos y es una batalla terrible en nuestra mente. Otras personas llegan por fobias, que son temores, ya sea ciertos objetos, como pueden ser animales, ¿no? Arañas, ratas, gallinas incluso. Hay algunas personas que tienen fobias a ciertas situaciones, como volar, por ejemplo, es una situación muy común, ¿no? Volar en un avión puede producir fobia, o fobias sociales que tienen que ver con la interacción, hablar en público, o fobias un poco más desestructurantes, como pueden ser la agorafobia o la fobia a los espacios abiertos.
También otras personas pueden llegar por ciertas inhibiciones del comportamiento, ¿no? Les está costando trabajo concentrarse, les está costando trabajo su desempeño laboral o en las relaciones con otras personas, porque están continuamente sintiéndose nerviosas, intranquilas con esta ansiedad. De estas situaciones, lo primero que hay que decir es que se tratan de situaciones reales. El sufrimiento es real. Y esto lo digo porque en muchos casos, cuando la familia no tiene información, parece no creerle a la persona y dicen algunos comentarios como, ya hombre, tranquilízate, no te pongas nervioso, como si las personas pudieran controlar ese estado de ansiedad. Así como no podemos controlar otras enfermedades, desde una pequeña gripa hasta una enfermedad más grave, bueno, tampoco podemos controlar del todo la ansiedad. Tenemos que ir aprendiendo a trabajarla. Entonces es algo muy real. Si tú estás padeciendo ansiedad, el sufrimiento que tienes es muy real. Y si has escuchado a otras personas, bueno, su sufrimiento es muy real y es importante entenderlo así. Me gustaría que entendiéramos los problemas de ansiedad cuando menos en 2 dimensiones y no solo en una. Generalmente solemos entender los problemas de ansiedad como este círculo amarillo que está en la superficie y que son los síntomas. Los síntomas son aquellas cosas que nos parecen desagradables, como los pensamientos obsesivos, como esa intranquilidad, esa tensión o esos síntomas somáticos de los que hemos hablado, ¿no? La sudoración, las palpitaciones. Esos suelen ser las razones por las cuales las personas llegan a la consulta y lo que quieren las personas comúnmente es eliminar esos síntomas. Pero tenemos que darnos cuenta que además de los síntomas, existen ciertos núcleos en nuestra vida que los están produciendo, que están alimentando esos síntomas. Entonces, si solo ponemos atención a los síntomas, caemos en el riesgo de nunca trabajar esos núcleos de ansiedad. Entonces, podemos reducir los síntomas, pero van a volver a aparecer si no trabajamos esos núcleos de ansiedad que están en diferentes aspectos de nuestra vida, como nuestra historia personal, nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones laborales. Entonces, tenemos que atender síntomas y también los núcleos subyacentes que los alimentan. Para ilustrar lo anterior les voy a poner este sencillo ejemplo. Imagínense que ustedes están en una tienda departamental, en un 3er piso, digamos, y entonces en esta tienda departamental, en el sótano, ocurre un incendio. Ustedes no se van a dar cuenta de este incendio porque pues ustedes están en el 3er piso y el incendio está en el sótano. No obstante, si la alarma suena, soltando un sonido terrible, una sirena muy fuerte y encendiendo los aspersores que van a soltar agua y los van a empapar. Ustedes se van a sentir muy incómodos por sentirse todos mojados y por este sonido tan fuerte, cuya finalidad es alertar a todas las personas y llamar a los bomberos. Si nosotros quisiéramos simplemente apagar los aspersores y apagar la alarma, es posible que si no atendemos el incendio, el fuego termine por consumir todo el edificio. Entonces, el problema en sí mismo no es sentirnos mojados y la alarma, el problema es que hay un incendio. Lo que les quiero decir con esto es que los síntomas dentro de la ansiedad cumplen una función. Nos están avisando que hay algo que tenemos que trabajar en nuestra vida. No podemos solo enfocarnos en apagar los síntomas, sino tenemos que analizar en qué partes de nuestra vida están ocurriendo los incendios, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar ambas cosas en la terapia. Tenemos que ponernos ropa seca para sentirnos un poco más cómodos y manejar mejor la situación con calma, pero también tenemos que bajar a empezar a analizar aquellos incendios que nos están provocando la ansiedad. Entonces, por una parte hay que trabajar los síntomas que nos están avisando que hay núcleos que están produciendo esta ansiedad en nuestra vida. Entonces, en la psicoterapia vamos a trabajar los síntomas, pero también vamos a trabajar los núcleos de ansiedad. Los síntomas los trabajamos en el corto plazo, en las primeras sesiones, y tiene que ver con el aprendizaje de técnicas de relajación que son muy útiles para manejar la ansiedad. Técnicas como el grounding que nos ayudan mucho en el momento en el que estamos teniendo una crisis de ansiedad para tranquilizarnos más rápidamente. La higiene del sueño, la autoobservación y el monitoreo del cual vamos a hablar. Todo esto nos ayuda a manejar mejor la ansiedad. No la desaparecen, pero sí la manejamos mejor. Y mientras aprendemos a manejar mejor la ansiedad, poco a poco, capa tras capa, vamos descendiendo hasta ir encontrando diversos núcleos de ansiedad que pueden estar
en diferentes etapas de la historia de nuestra vida, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, también en ciertas situaciones problemáticas como las relaciones de pareja, las relaciones con la familia, las relaciones en el trabajo, que generalmente pensamos que son situaciones tensionantes que no tienen nada que ver con nuestros problemas de ansiedad, como si los problemas de ansiedad y los problemas de nuestra vida estuvieran separados, pero no es así, todo está conectado. También otro tema muy importante es trabajar sobre las creencias no conscientes. Ya hablaremos en otro video sobre esto porque amerita a todo un video esto, pero digamos por el momento que todos tenemos ciertas creencias sin que nos demos cuenta de ellas y que nos están produciendo ansiedad. Por ejemplo, si una persona tiene una especie de convicción interna de que no es lo suficientemente buena para los demás, de tal manera que todo el tiempo se está esforzando por caerle bien a las otras personas o a su pareja y siente que si se deja de esforzar en ese momento las personas se van a ir o lo van a abandonar, entonces esa persona va a estar en una tensión constante de caerles a los demás y un temor constante de que lo abandonen. Entonces esa creencia de no ser lo suficientemente bueno está produciendo ansiedad. Bueno, ese es un ejemplo, pero hay muchos tipos de creencias, ¿no? Muchas de ellas tienen que ver con el autoconcepto y con el autoestima. Estas situaciones son las que trabajamos en la psicoterapia. Bien, y ahora sí, ¿cómo empezar a trabajar, no? ¿Cuáles son las recomendaciones básicas para empezar a trabajar si tengo problemas de ansiedad? Bueno, primero hay que descartar un padecimiento médico, como pueden ser enfermedades endócrinas, trastornos cardiovasculares, enfermedades respiratorias, trastornos metabólicos o enfermedades neurológicas, ya que, bueno, estos padecimientos a veces preceden a la ansiedad y la producen. Entonces tenemos que asegurarnos que no tenemos esto, ¿no? O también descartar el uso de sustancias, ¿no? Algunas drogas y algunas sustancias pueden producir la ansiedad. Entonces tenemos que verificar si nuestra ansiedad no se debe a estas cuestiones. Para ello, pues recomendamos acudir con un especialista. Esto es esencial. Recomendación básica que ya podemos ponernos a trabajar desde que estamos viendo este video es conocer mejor nuestra propia ansiedad. La ansiedad nunca es lineal. Las personas que padecen ansiedad no es como una línea en donde la ansiedad siempre se siente igual. Se parece más bien a una onda o a una ola de mar que tiene sus subidas y sus bajadas. Tenemos que aprender cuándo nos sentimos más ansiosos, si por la mañana, en la tarde, después de comer, qué situaciones nos ponen más ansiosos, qué situaciones detonan nuestra ansiedad y qué pensamientos y qué situaciones nos ayudan a relajarnos. Tenemos que aprender a ver pequeños montos de tensión y ansiedad que estamos absorbiendo desde nuestro trabajo, desde nuestras familias, desde nuestras relaciones de pareja. Es decir, no solo ver las grandes cosas que nos tensionan, sino las pequeñas cosas que van abonando a sentirnos más tensos. Entonces, el primer paso es monitorearnos y darnos cuenta cómo somos, porque vamos a empezar a encontrar patrones. Casi siempre la ansiedad se va a comportar de modo similar ante situaciones parecidas. No siempre es así, pero a veces podemos encontrar patrones. Entonces, una recomendación es observarnos, conocer nuestra propia ansiedad. La siguiente es organizar aspectos básicos de nuestra vida. Siempre que estemos en crisis tenemos que asegurarnos que nuestra base, nuestras necesidades básicas estén lo más ordenadas posibles. Me refiero a la alimentación, al sueño y al ejercicio. Es muy común que las personas que acuden al consultorio con problemas de ansiedad tengan distorsionados algunos de estos ámbitos, ¿no? No están durmiendo bien o no realizan ninguna actividad física y el ejercicio es un ansiolítico y un antidepresivo natural, ¿no? Por prescripción ya deben de estar haciendo ejercicio, ¿no? No es solamente por gusto personal. Practicar ejercicios de relajación continuamente para empezar a habituarnos con las técnicas que nos van a ayudar a tranquilizarnos. Y por supuesto, la más importante es acudir a terapia. Respecto a los ejercicios de relajación, como les digo, pondré algunos videos al respecto. Pero lo de organizar aspectos básicos de nuestra vida como la alimentación, sueño y ejercicio y observarnos es algo que podemos empezar a hacer desde ya, ¿no? Bueno, los trastornos de ansiedad y la ansiedad acompañada de otros síntomas es un problema muy complejo, es un problema grande. Aquí hemos visto una introducción, sobre todo para entender que detrás de los síntomas hay núcleos que hay que aprender a revisar y empezamos a ver algunas primeras recomendaciones. Si les gustó el video, pues les pido ahí un like, que se suscriban al canal, que me ayuden a divulgarlo. Y si tienen alguna duda, pueden escribirla ahí en los comentarios y con mucho gusto las responderemos. También en la descripción del video pondré, como les digo en su momento, enlaces para practicar juntos técnicas como el grounding que nos pueden ayudar mucho cuando tengamos alguna crisis de ansiedad.
Si desean algún video sobre algún otro tema de psicología, bueno, pues háganmelo saber y con gusto trabajaremos en él. Hasta luego.